Eh, Mi conferencia tiene como tema delinear algunas claves feministas para pensar el momento actual, el momento local, regional y global, en que desde hace más de 2 años la pandemia se extendió por toda la Tierra y ha marcado un antes y un después. Entonces, como antropóloga, me parece fundamental no solamente registrar que hay una pandemia, sino comprender la magnitud del impacto de esta pandemia en nuestras vidas, desde luego como un productor, el virus de enfermedad, también la terrible dificultad para hacerle frente a la enfermedad, la escasez a veces de medicamentos o de vacunas o de recursos técnicos y de sanidad, de salubridad para lograr detener el avance del virus, para diezmarlo y para hacernos cargo de todo lo que está siendo trastocado en la pandemia. Entonces, quisiera que me acompañen en esta reflexión y espero que toque yo pues varias claves fundamentales de nuestro tiempo en este momento, aquí y ahora, a 2 años de convivir con el virus de diversas maneras, con distintas campañas locales, regionales y globales para enfrentar esa enfermedad y sus consecuencias, que son grandísimas. Quiero recordar ahora que hace 2 años, en marzo, los movimientos, los grupos, las redes feministas y de mujeres estábamos movilizadas en todo el mundo con grados distintos de efectividad, eh, manifestándonos por la problemática muy delicada desde entonces y antes en torno a la violencia contra las mujeres y las niñas. Este tema llegó a interesar a organizaciones de todo el mundo que se movilizaron para crear un análisis crítico sobre la violencia contra mujeres y niñas, pero también una interpretación, una mirada y una perspectiva para qué va a suceder en el futuro. Estábamos convocando a un ya basta de violencia, ya basta de feminicidio, ya basta del acoso, el hostigamiento, la marginación enorme de mujeres en el mundo. Y relacionando la violencia con las cosas que determinan que esta violencia surja, se expanda y sea tan difícil de ser eliminada. Quiero decir que en este tema ha habido dos grandes tendencias. Una, a creer de manera criminalística que hay que enfrentar el delito y exterminarlo como otros delitos. Y otra tendencia que hemos planteado, que este no es un delito como otros
delitos, sino que el feminicidio es la punta del iceberg de la violencia contra mujeres y niñas, quienes al enfrentar la agresión última, la agresión extrema, el homicidio, el asesinato, diversas formas de extrema muerte violenta, que está ocasionada de acuerdo con la Convención Belém do Pará por la desigualdad entre mujeres y hombres. Y aquí se abre un gran paradigma interpretativo, un paradigma científico de análisis histórico-crítico del surgimiento de este tipo de procesos violentos que se han ido generalizando en el mundo. Hoy todos los días, ya lo sabemos, en cada uno de nuestros países nos despertamos con una asesinada más, o dos, o tres, o cinco. Hace unos cuantos días en México, mi país, en un municipio determinado, desapareció una niña que finalmente ya apareció su cuerpo sin vida, violentamente maltratado, y al buscarla encontraron, sin quererlo, pero buscando a esta, fueron encontradas 5 más en esos días. O sea, el tema es grave en cifras, es grave en profundidad y en complejidad, y requiere un gran esfuerzo, una gran inventiva para enfrentarlo. Entonces, sí, inicio mi reflexión evocando ese 8 de marzo de hace 2 años, en que nombres de violentos fueron exhibidos, los movimientos feministas crearon un mecanismo de comunicación al que llamaron el tendedero, y ahí en un tendedero, en vez de colgar ropa, colgaban nombres de hombres violentos para romper el silencio, para nombrar lo que estamos viviendo y exigir, desde luego, justicia, pero también el fin a esta violencia terrible contra mujeres y niñas. Salieron el 8 de marzo, a pesar de que ya había pandemia, salieron miles y miles y miles y millones de mujeres a la calle. Nunca antes se habían reunido presencialmente tantos millones de mujeres cualquier 8 de marzo del pasado. O sea, hay una irrupción, una incorporación individual, pero masiva, de mujeres a las organizaciones y redes, a las convocatorias a las que acuden para manifestar una crítica firme, sustentada del orden social que es en el que se producen las formas de violencia contra mujeres y niñas. Y entonces el planteamiento ha sido ni una más. O sea, no es que queramos disminuir la violencia, no es que queramos que haya solo menos homicidios o feminicidios, no es solo eso, es que debemos, de acuerdo con la perspectiva feminista, debemos terminar con las causas, con aquello que produce la violencia. Y desde luego
esta es una clave fundamental y es la desigualdad. Un régimen de géneros, un orden social de géneros que impacta a las formaciones sociales del mundo entero con su contenido patriarcal. El patriarcado, entonces, es la forma que adquiere esta dominación de los hombres, de sus instituciones ad hoc, instituciones que reproducen el mismo orden que supuestamente están llamadas a erradicar. La Convención Belém do Pará usó la palabra erradicar, una palabra muy fuerte, muy concreta, que dice lo que tiene que decir: extirpar desde su raíz, desde aquello que lo origina, y desde luego no como se hace en muchos países durante estos años. Se impulsan políticas para enfrentar el feminicidio y la violencia contra mujeres y niñas, cualquiera que ésta sea, pero no se atiende a las causas, sino a los efectos cuando la violencia ya se produjo, cuando las mujeres ya han sido víctimas individualmente, pero también colectivamente de violencia. Y entonces la intervención institucional se centra sobre todo en atender a las mujeres en sus, en sus daños, en la manera en que fueron maltratadas para supuestamente acabar con el feminicidio. No es así. No se trata de atender cuando ya ocurrió el problema. Se trata de prevenirlo. Y prevenirlo quiere decir definirlo en sus términos, reconocer como violencias todas aquellas acciones u omisiones tendientes a causar daño a las mujeres y las niñas. Esa es la definición que tiene la Convención Belém do Pará sobre la violencia, las violencias, que define en su estudio y en su documento fundacional esta convención realizada al abrigo de la OEA, de la ONU, para enfrentar específicamente la violencia y no necesariamente otros fenómenos que se dan de manera simultánea, sino centrarnos en las violencias. Belém do Pará reconoció 5 tipos y 5 modalidades de violencia. Las leyes que hemos redactado en cada país, empezando por México, son leyes que tienen como objetivo enfrentar la violencia como violación de derechos humanos de las mujeres y las niñas, porque de eso se trata, porque atentan estos daños contra la integridad, contra la dignidad, contra la libertad de las mujeres y desde luego contra la igualdad. El tema es para la Convención Belém do Pará, que ya ha sido adoptada en todo el mundo, que es necesario identificar, reconocer la violencia como violencia, desde no es no, y cuando digo no es no, hasta proposiciones de romper el orden de lo permitido y lo prohibido, y ideologizar la violencia contra mujeres y niñas
como una libertad que se ejerce y se realiza en la prostitución, en la pornografía y en un conjunto de hechos violentos asociados a la sexualidad. Y bueno, eso es considerado como violencia por esta convención y estos tipos y modalidades de violencia son definidos por su contenido, de qué se trata ese tipo de violencia y también su modalidad, dónde se sucede la violencia y cómo es que acude a las mujeres. Y bueno, ahora, después de años de tener ya leyes vigentes que plantean una política integral para enfrentar y erradicar las violencias, encontramos nuevos tipos y modalidades de violencia. Por ejemplo, la violencia verbal, la violencia sí, la violencia que no estaba definida como tal, sino que estaba incluida en la violencia psicológica. También la violencia política, que en países de América Latina es una violencia presente en el ámbito político. Hay violencia contra mujeres que incursionan en la política, que se plantean sobre todo opciones políticas disidentes del orden de dominación. Pero también apareció, y la reconocemos, la violencia virtual como un tipo de violencia que daña a través de las redes, a través de la comunicación virtual en nuestro tiempo, que al mismo tiempo que es un recurso formidable para comunicarnos en pandemia y no cesar en nuestras actividades, en nuestras propuestas, en nuestro trabajo y en nuestra política como feministas, pero la virtualidad tan formidable también es una vía de agresión continua, de irrupción violenta, de atemorizamiento de mujeres y niñas. Bueno, solo para recordar que estábamos en eso hace 2 años y había diversas campañas, todas simultáneas en todos los países y con su propio recorrido histórico y su propio énfasis distinto en cada país conforme al tipo o modalidad o modalidades de violencia que se presentan cuando vino la pandemia. Estábamos allí y había una campaña que era hashtag #MeToo, a mí también, y mujeres famosas del mundo entero suscribieron esa declaración para evidenciar que ellas, aun siendo mujeres poderosas, habían vivido violencias diversas de género por el solo hecho de ser mujeres. Y es muy impactante pensar para mucha gente que no lo entendía así, que mujeres poderosas puedan ser violentadas, y lo son, y reciben violencia conyugal, violencia doméstica o intrafamiliar, violencia laboral, violencia sexual de todo tipo en el ámbito privado y público, violencia institucional y desde luego violencia feminicida. Estas las añadimos al repertorio de violencia para poder
enfrentarlas. Y bueno, las manifestaciones se pronunciaron a favor de romper el silencio que tan esmeradamente la sociedad patriarcal y hace que las mujeres no denuncien, hacen que las mujeres aguanten la violencia, hace que las mujeres no sientan confianza en los otros próximos familiares, colegas, compañeros para compartir la violencia a la que están siendo sometidas y poder enfrentarla para salir de ella. En eso estamos después de décadas en que tenemos ya las leyes. Recuerdo que la primera en Iberoamérica fue la ley española y recuerdo con mucho cariño a Carmen Olmedo, que fue una gran impulsora de la conciencia crítica frente a la violencia de género y también fue impulsora de la legislación junto con muchas otras colegas y compañeras. Quiero recordar aquí a Carmen Alborch también, que fue ministra socialista y que fue una gran feminista, también impulsora de búsquedas de expresión del tren de la libertad y de muchas otras manifestaciones denunciando que la violencia de género no es que no tenga clase social, no, sí hay un agravamiento por clase social en la violencia de género. También lo hay por la condición étnica de las mujeres que suma una violencia étnica a la violencia de género y a la violencia de clase socioeconómica, a la violencia política. Y bueno, millones de mujeres recientemente ingresadas al feminismo marcharon por primera vez en pandemia para enfrentar toda forma de discriminación y opresión y violencia contra mujeres y niñas. Todo esto ha ido configurando desde hace décadas y ahora me remontaré a desde hace siglos una perspectiva de crítica de la sociedad en la que se produce la violencia y una conciencia de que es la sociedad responsable de esa violencia. Lo es con su silencio, lo es con su fomento de una cultura misógina y machista de todo tipo, en todo lo que se llama industria de la diversión. Hay una enorme transmisión de misoginia y bueno, los movimientos feministas hemos enfrentado todo tipo de violencia y hemos buscado caminos constructivos para transformar a esa sociedad. Y eso es lo que yo llamé en el título de mi trabajo aculturación feminista. Y voy a explicarlo. La aculturación es un término que usamos sobre todo en antropología para plantear procesos de contacto cultural de grupos, etnias, pueblos diversos que por causas diversas entran en contacto y en ese contacto se van influyendo a veces de manera mutua, no necesariamente idéntica, sino con
diferencia de temas y de maneras de interpretar a las otras culturas, a los otros pueblos, a las alternativas. Y el feminismo de todos los tiempos ha llamado a transformar la sociedad, para transformar las relaciones de género y para lograr cambios rotundos en la condición de género de mujeres y hombres bajo el tamiz político de relaciones de poder. Estas relaciones entre mujeres y hombres que prevalecen aún en el siglo XXI son relaciones marcadas por patriarcalmente. Entonces, la propuesta de aculturación es que en contacto con la sociedad patriarcal, nosotras, otras colectivos, redes, movimientos sociales y políticos, nos unamos para orientar cambios profundos en esa formación socioeconómica. La aculturación feminista promueve una nueva cultura basada en otra cosa, ya no en el abuso, en la conquista, en la expropiación a las mujeres de sus bienes y recursos, pero como plantea Franca Basaglia y antes lo planteó Simone de Beauvoir, para lograr que las mujeres dejen de ser formadas para convertirse al crecer en seres para otros, cuerpos para otros, y sean apropiadas por otros a través de su cuerpo, de su sexualidad, de su trabajo, de su experiencia subjetiva y objetiva de trabajar en el mundo, de relacionarnos en el mundo y de contribuir a los recursos sociales y de desarrollo inmediatos. Y la aculturación feminista, yo digo que es urgente. Es urgente que hagamos con más énfasis, a mayor profundidad, con mayor extensión, de manera más articulada, esta transmisión cultural que implica el feminismo para todas las personas, mujeres y hombres en el mundo. Urge feminismo en la sociedad y claro, se va construyendo al caminar, se va construyendo al hacer logros profundos de cambios para mejorar la condición social de las mujeres, para eliminar todo tipo de discriminación, como planteó ese documento formidable que es la CEDAW, en que se propone la eliminación de todos los tipos y modalidades de discriminación contra mujeres y niñas. Y la aculturación, entonces, es un conjunto de procesos culturales, además de sociales, además de que se expresan también en lo jurídico, en lo judicial, en la búsqueda y ojalá logro de justicia para las mujeres que han sido víctimas de violencia, pero sobre todo, lo quiero recalcar, para eliminar la posibilidad de que haya más violencia contra mujeres y niñas. Un objetivo que debería ser el número 1
de los objetivos del milenio es el objetivo para construir la igualdad entre mujeres y hombres asumido por la ONU. Los objetivos de este milenio 2030 son objetivos organizados desde la ONU, medidos con investigación científica, pero también impulsados con recursos financieros y recursos técnicos, recursos profesionales, promotores de igualdad entre mujeres y hombres, capaces de impulsar colectivamente, de involucrar a organizaciones civiles y políticas en el cumplimiento de los objetivos del milenio, pero ojalá el primer objetivo y no el quinto, como es ahora, sea erradicar esta violencia a través de construir la igualdad entre mujeres y hombres y desde una dimensión profunda de pacifismo implícita en la mayor parte del feminismo en todos los tiempos, que ha sido contenido filosófico y político del feminismo, construir condiciones de paz, condiciones para el desarrollo que prometió la modernidad al mundo, prometió desarrollo y prometió también democracia, prometió igualdad que no ha construido del todo, por eso vivimos tantas contradicciones y contradicciones graves que se presentan en la vida de cada mujer, en la vida de colectivos y que hacen que el conflicto social para enfrentar al patriarcado, la manera violenta en que el patriarcado reacciona contra las mujeres y la diversidad de interpretaciones culturales de países distintos, con lenguajes, con lenguas diferentes, con culturas distintas, que requerimos incorporar este conjunto de procesos modernos al hacer nosotras también, como lo hemos hecho siempre, la crítica de la modernidad. Crítica en el sentido de constructivo, en el sentido de analizar el paradigma que se nos ha propuesto desde la modernidad, por ejemplo, y ver si estamos de acuerdo con él. Y desde la perspectiva feminista hemos planteado que la modernidad en sus fundamentos ideológicos y políticos podría contribuir enormemente a eliminar la discriminación y a erradicar las violencias. Y entonces la cultura se transforma con esos valores de constructoras de paz que promovemos las feministas y quien quiera sumarse, que hay mucha gente sumada a la causa, aunque lo haga desde otros movimientos civiles o políticos, también lo haga de manera institucional, porque ya se trata de políticas de gobierno para dar contenido al desarrollo. Todo este planteamiento yo lo he llamado de una aculturación feminista y que podamos compartir en nuestros espacios con nuestras colegas, en cada acción que emprendemos
compartir esto que ha defendido el feminismo y que ha contribuido a sentar las bases de una cultura democrática de género, para sentar las bases de la democracia genérica, una democracia basada en la reordenación, la transformación radical del orden de géneros para no favorecer ningún tipo de supremacismo patriarcal de clase y para no favorecer cualquier tipo de dominación opresiva y violenta. Estas claves tienen que orientar nuestra participación en el espacio público y tener muy clara la agenda. La agenda del movimiento feminista se nutre de muchas agendas concretas, particulares, de movimientos grandes y pequeños, de movimientos que resurgen, de movimientos que van en retroceso, pero que finalmente dinamizan a las sociedades y desde luego a las organizaciones internacionales de derechos humanos con esta visión feminista, pacifista, en la que nos desenvolvemos nosotras y que queremos compartir con el mundo. Desde luego, es preciso que las mujeres que quieran suscribir, que quieran participar en el camino feminista, bienvenidas sean, pero sepan que se trata de un camino andado desde el feminismo, que ha sido un proceso histórico de siglos, que nosotras continuamos. Y una de las claves es tener conciencia de nuestro recorrido histórico. Quienes no lo sepan, quienes no estén empapadas en la historia del feminismo de su país, háganlo, indaguen, hablen con las ancianas feministas que todavía están vivas y que han sido actoras, protagonistas de los derechos que gozamos nosotras. Conozcan su genealogía, su origen y desarrollo en el ámbito filosófico y político. Digan, sepan con qué pensamiento feminista se identifican o en qué temas con quiénes y en qué otros temas con quiénes otras. Pero entendamos que el feminismo tiene un fundamento ilustrado, que el feminismo se aprende, se siente, se vive, se actúa y desde luego se conoce. No es una propuesta aventurera, al contrario, ha tenido resultados muy positivos en varios de sus ejes, sobre todo en lo que concierne a la participación política de las mujeres y también a la participación en otros ámbitos de la cultura, de las artes, de la innovación del mundo y de la propuesta de un nuevo orden social, un nuevo paradigma que tiene nombre y autoría y se llama desarrollo humano democrático. Y nosotros decimos con perspectiva de género feminista. La autoría es clara, fue el producto de un extraordinario esfuerzo de intelectuales suscritos de la ONU que se dieron a la tarea
de enunciar hacia qué paradigma alternativo debemos caminar para hacer posible un modo de vida que tenga como objetivo central el bienestar y el desarrollo de las personas en igualdad de condiciones, de oportunidades y en igualdad ante la ley, igualdad de derechos y desde luego ese conjunto de temas que configuran los derechos humanos de las mujeres son y están en el contenido del paradigma del desarrollo humano democrático, que desde luego tiene una conexión no siempre lograda, pero ahí está, se produce con los movimientos ambientalistas, ecologistas y pacifistas. Y decir que si hace 2 años, cuando surgió la pandemia, los movimientos ambientalistas pusieron el énfasis en desarrollar la conciencia crítica de otro modo de vivir en el mundo que no sea devastador, que no sea destructor del medio ambiente y del patrimonio cultural de nadie, sino que se puedan concentrar un avance sustantivo en este camino de un nuevo tipo de desarrollo que no está basado en la explotación ni en la desigualdad, sino que, como plantea esta aculturación feminista, esté impulsado, continúe por el camino que han impulsado los movimientos feministas en el mundo. Y bueno, han convencido al mundo de romper el silencio y cantidad de hombres depredadores violentos han sido identificados como tales, incluso hombres muy famosos que hoy están en la cárcel, incluso o perseguidos por violencia sexual, acoso, hostigamiento en su ejercicio laboral o político. Y bueno, el feminismo ha denunciado y ha exigido justicia. Y bueno, tenemos en este tiempo de pandemia que tratar de incidir lo más que podamos en el nuevo modo de vida que estamos creando en confinamiento, semi-confinamiento algunas, lo que cambia y trastoca todo el orden doméstico, porque el orden doméstico tiene que recibir a una parte de las necesidades modernas que deben ser satisfechas en el espacio público y ahora se llevan a la casa, trabajo en casa, foros en casa y convivencia con necesidades simultáneas con otros miembros de la familia, los cambios familiares que se están produciendo, la reducción del número de hijos que también se ha producido, el aumento de embarazos no deseados, el aumento en muchos países del embarazo por violencia incestuosa y un conjunto de fenómenos que en el ámbito y provocados por la manera de vivir la pandemia están afectando nuestro modo de vida de manera negativa, pero también de manera positiva con una gran innovación. Las mujeres ya teníamos destreza en el cuidado. Ahora se trata
de que todos los integrantes de las familias participen de manera activa, equitativa en las tareas domésticas, en las tareas de cuidados, en las tareas educativas y en las comunidades, desde luego, en la gobernanza democrática, desde el municipio hasta el mundo mundial, y asumir estos cambios con esta connotación de igualdad y paz. O sea, tratemos de favorecer todos los mecanismos ideológicos y políticos de igualdad y dejemos esta cultura que revuelve lo positivo, lo propositivo, el impacto del feminismo en el mundo, pero también la cultura hegemónica expande su visión del mundo, su cosificación de mujeres y niñas, su maltrato a las personas migrantes que huyen de violencias, que huyen desgraciadamente como ahora con la invasión de Ucrania y la violencia cometida contra Europa y desde luego contra el mundo en esta guerra que se da en medio de la pandemia. Allí hay una duplicación, un aumento enorme de necesidades y de satisfacer las necesidades humanas, de humanizar la vida de la gente que huye de la guerra, de las bombas, de los campos, de la migración forzada, etcétera. Eso se ha reunido en estos 2 años. Cuando inició la pandemia, creíamos que era lo último, que ya no pasarían más cosas. Sabemos que sí pasaron más cosas, unas negativas, terribles, como la guerra, o como la no capacidad, la incapacidad de gobiernos de enfrentar la pandemia de manera adecuada, con planeación sanitaria, con adecuación tecnológica, investigación científica sobre el tema viral y sobre el tema de las vacunas y los medicamentos. Y la gente del común necesitamos procesar nuestros cambios, no ponernos en riesgo. La pandemia sigue, aunque se hayan relajado en algunos países algunas medidas en determinadas circunstancias, pero no nos expongamos. Por favor, no tengamos esa mentalidad temeraria, juvenil, de enfrentar todo, de ponerse en riesgo. No, aquí la persona más comprometida consigo misma es la persona que no se descuida, por lo menos que sabe qué es lo que tiene que cuidar, el contacto directo, la inmediatez, pero también el cambio de horario, de la doble jornada de trabajo, que ahora se ha convertido en triple por el contenido de atención y cuidado de enfermas y enfermos, de capacidad generada para rehabilitar a personas sobrevivientes de la pandemia, que su vida, la vida, estará marcada por esta terrible pesadilla de la pandemia, pero solo podrá pasar cuando hayamos generalizado sus condiciones de prevención. Y allí tenemos un papel comunitario
que jugar. Tenemos que ser capaces de hacer este gran cambio cultural, esta gran aculturación feminista, para que mujeres y hombres, además de todo lo que estamos procesando, maduremos para construirnos como seres de paz, convivencia y desarrollo. Desde luego, democráticos y desde luego en protección, en fomento de una filosofía política de los derechos humanos a la que llamamos desde luego feminista. Muchas gracias por la vida y la libertad de las mujeres y desde luego por nuestras genealogías compartidas de los dos lados de la mar, en que nos reunimos continuamente, mujeres de América Latina, de Iberoamérica, con colegas de otras partes del mundo, como es ahora que estamos virtualmente mujeres de todo el mundo, compartiendo esta invasión pandémica, pero también nuestra respuesta vitalista. El feminismo es vitalista y busca el bienestar de las personas en cualquier circunstancia, hasta en el extremo el bien morir, pero siempre en busca del bienestar, bien morir, trabajar y vivir para garantizar la vida de las mujeres y las niñas. Por esta causa, muchas gracias.